Llegamos al penúltimo grupo del Mundial de Qatar 2022, el grupo G, un grupo bastante interesante conformado por Brasil, por Camerún, Serbia y Suiza, selecciones que por lo menos pueden estar parejas hablando de Camerún, Serbia y Suiza, y una Brasil que es la máxima candidata para ganar este Mundial y evidentemente para pasar sin problemas a los octavos de final. Como bien lo dices, las selecciones Suiza y Serbia, en este caso las europeas, tienden a ser un poquito más endebles, sobre todo considerando que tienes ahí Camerún. Y por otro lado, Conmebol ahora es la fuerte en este grupo al menos. A mi parecer, esas tres selecciones va a estar bastante reñido y se van a estar peleando ese segundo lugar. Continuando con lo que ya mencioné, Brasil será mi primera posición porque una vez ya dada la alineación y ya mostrando todos los nombres, Brasil es un portento, seguramente va a estar llegando a las finales, semifinales, porque nombre por nombre, línea por línea es un jugador sumamente importante, tiene jugadores muy importantes. Posiciones que más llego a ver que palidece o donde más veo endeble son las laterales, y eso básicamente porque sus jugadores no han estado en el mejor ritmo últimamente, pero de ahí en fuera Brasil es un portento bastante complicado y que va a dificultar a cualquier selección, sea de la confederación que sea. Sí, como bien mencionas, Brasil prácticamente no tiene ninguna debilidad, únicamente sus laterales, pero me parece que puede ser muy bien compensado por sus centrales, hablando de los defensas y de su medio campo. En ese sentido me parece a mí llegan fuertes en todo aspecto, evidentemente, y por el grupo que tienen me parece es la favorita para clasificar en primera posición. No hay más que decir en este sentido. Brasil, a menos que pase una desgracia, lo cual es bastante complicado, va a estar en la siguiente ronda del mundial. Dicho esto, paso a mi segunda posición, la cual es Camerún. Y sí, sorpresivamente a mí me gusta llegar a hacer alguna de este tipo de predicciones de el que menos puede llegar a dar, o el que menos nombres llega a mostrar, o el que más dificultades llega a tener, es el que termina dando las sorpresas. Y a mí me gusta hacer ese tipo de predicciones. Ahora, la selección de Camerún no es cualquier cosa, es un equipo bastante conformado, tiene a jugadores tal vez no de nombres tan importantes, pero que sí ya llevan cierta experiencia, no solamente en selección, sino también en los clubes y en situaciones mundialistas. Algunos que puedan llegar a ser un tanto jóvenes, sí, y creo que estos jugadores jóvenes pueden llegar a dar una sorpresa bastante importante en este mundial. No es ni más ni menos que el caso de André Onana, que hubo un tiempo en el cual estuvo bajo, sobre todo porque estuvo fuera de competiciones y todo, pero actualmente es un jugador importante para el Inter. Toko Ekambi, que también en la liga francesa lo hace bastante bien, y por ahí, por mencionar a otro más, Jean-Pierre Nsame, y a otro que te dejaré a ti obviamente, pero yo me enfocaré a este. Nsame hasta cierto punto lo puedo considerar como uno de los más importantes, obviamente para el club y obviamente también para la selección camerunesa. Creo que tú dirás más en su momento. Yo en mi segunda posición tengo a las Águilas Blancas, la selección de Serbia, una selección que puede llegar a dar la sorpresa, sobre todo por los nombres que tiene, nombres bastante interesantes, el caso de Milenko Savic, de Kostic, de Dusan Vlahovic, que me parece a mí el más interesante de todos, de Dusan Tadic, de Nikola Milenkovic y de Dimitrovic, jugadores que son bastante determinantes en sus equipos y que la verdad en conjunto no se les ha visto tan mal. Por eso es que considero que pueden llegar a dar la sorpresa, teniendo en cuenta también, y como ya he mencionado, que con la selección de Camerún y de Suiza tienen cierta paridad. Entonces, si Serbia se pone las pilas, puede llegar a sacarle ventaja a estas dos selecciones antes mencionadas. En ese sentido, diré mi interposición, que es Suiza, que ya lo digo desde este momento, a lo mejor me puedo llegar a equivocar con Camerún, pero es que Suiza y Serbia también son equipos bastante importantes y bastante fuertes. A mi parecer, Suiza es más por defensa, porque tiene jugadores que llaman más la atención en ese sentido, como lo pueden llegar a ser jugadores como lo son Zakaria, Jan Sommer, El Bedi, y uno de que en especial me gusta cómo termina jugando en la Bundesliga, Djibril Sow. Es un jugador sumamente importante, a mi parecer es un Cante, pero más alto, y en ese sentido creo que puede ser sumamente importante el hecho de que en este grupo tenga que ser tan importante los goles, es lo que le va a terminar ayudando a Suiza, y posiblemente puede colarse en una segunda posición. De momento, y solamente porque quiero apostarle todo a Camerún, yo dejaré a Suiza en tercera posición. En ese tercer podio yo comparto la misma opinión que tú. Me parece que la selección suiza ha venido haciendo un muy buen trabajo, se vio reflejado en el mundial pasado, se vio reflejado en la Eurocopa pasada, entonces en ese sentido me parece a mí pueden llegar a tener un buen rendimiento, sobre todo por esta inercia que traen de buen juego. Como dices, tienen jugadores importantes, sobre todo abajo, tal vez no tanto la delantera, pero el hecho de que tenga a un muy buen portero y a un defensa como Akanji, que ahorita anda en muy buen momento, puede hablarte de lo difícil que puede ser anotarle a la selección de Suiza. Entonces, por eso para mí los dejo en tercera posición. Pasando a esa cuarta posición, y repito, el tercero y segundo pueden pelearse bastante, porque creo que Brasil va a ser prácticamente, indiscutiblemente el primero, pero Serbia tiene lo contrario de lo que no tiene Suiza. Tiene jugadores
jugadores del medio campo para enfrente, lo que tú quieras, y jugadores hasta para cambiar y repartir. Sobre todo porque estamos hablando de jugadores que ya mencionaste. También en defensa tiene un joven promesa como lo es Pavlovic, que lo está haciendo bastante bien, pero también, como ya mencionaste, tiene por ahí a Tadic, a Vlahovic, a Mitrovic, Milenkovic-Savic, Kostic. A mi parecer es una selección bastante buena. Por eso mismo, y sobre todo porque a mi parecer puedes llegar a ser una muy buena selección, Arturo. Creo que la dejo en esta cuarta posición. Tal vez en otros mundiales pueda estar un poquito más arriba, pero al menos en este yo la dejo en esta cuarta posición del grupo G. Para mí la verdad es que fue bastante difícil decidir dejar a Camerún en la última posición, sobre todo por lo que mencionaste anteriormente. Me parece Camerún es una selección bastante complicada que puede dificultarle puntos y clasificación a las otras tres selecciones mencionadas con anterioridad. Como dices, descartamos a Brasil porque prácticamente está su lugar asegurado, y Camerún en este sentido tiene jugadores que son bastante interesantes, aunque sí me gustaría resaltar el caso de André Onana, que es el que ya mencionaste, el portero. En ese sentido, en la portería están bien defendidos, y de Choupo-Moting, el jugador del Bayern München, que lo está haciendo bastante bien, que viene con una muy buena racha y que no lo pueden hacer a un lado o desconsiderarlo, porque en cualquier momento los puede liquidar. En este aspecto podemos decir que Camerún tiene para defender porque tiene a Onana, y tiene para atacar. Eso lo hace una selección bastante peligrosa. Sin embargo, me incliné un poquito más por Camerún, un tanto por la falta de nombres que tiene, porque bueno, además de los que ya mencionas, realmente no tienen más jugadores, pero aún así me parece que la selección de los Leones Indomables va a hacer gala de su apodo, y por supuesto que puede ser una selección que para mí puede terminar en cuarta posición, pero de la misma forma puede llegar a dar la sorpresa y clasificarse a octavos de final. Y bueno, este es nuestro análisis del grupo G. Creo que a mi parecer, como ya lo mencionamos, Brasil ya está prácticamente clasificado y esperando a su rival en octavos. Como siempre, tus comentarios son sumamente importantes para nosotros. Dinos qué selección crees que vaya a competir esa segunda posición, qué tan lejos crees que llegan las selecciones en este sentido, y cuál va a ser tu acomodo para la primera y segunda posición de este grupo G.